Hemos estado avanzando en este estudio del libro de Santiago, en los versos 2 al 4 que hemos estudiado hace un par de semanas atrás. Santiago vemos que aborda el tema de lo que son las pruebas y aprendimos que él nos enseña, hermano, a considerar las pruebas no como un momento de tristeza, de angustia, sino que a pesar de esas pruebas, a pesar de las dificultades, considerar eso como una oportunidad para crecimiento, en lugar de percibirlas como dificultades o castigos, percibirlas como algo, como un crecimiento a causa de los efectos o las causas positivas que nos lleva Santiago. Por ejemplo, dice que las pruebas nos llevan a lo que es la madurez cristiana, a alcanzar una madurez como cristianos y el entendimiento de lo que Dios desea hacer en nosotros. Eso lo aprendimos en el verso 2 al 4. El verso 6 al 8, se recuerda, estudiamos, Santiago dice que aquel hombre que pide a Dios, pero que pide dudando, ese hombre de doble ánimo, dice, es inconstante y que ese hombre no recibirá nada de parte de Dios. Pero ahora, en contraste, en comparación o contrario a este hombre de doble ánimo, en estos versículos, en este versículo 12 de Santiago capítulo 1, Santiago nos presentará a un hombre que soporta la prueba, dice, y lo llama bienaventurado. Y que ese hombre bienaventurado, porque ha soportado la prueba, va a recibir algo. Y Santiago lo llama la corona de la vida. Juan, en el libro de Apocalipsis, nos habla de esta corona de vida. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. De manera que Santiago retoma entonces el tema de soportar las pruebas, pero ahora añadiendo algo más de lo que debe de haber, y es que los que resisten la prueba de su fe pueden esperar algo, pueden esperar recibir algo, además de ser perfectos y cabales, que nos dice los versículos antes, sin que nos falte nada, dice que los que resisten la prueba y la pasan, son bienaventurados y pueden esperar recibir la corona de la vida. ¿Cuántos desean esa corona? Amén. Santiago capítulo 1, versículo 1 al 12, y dejamos a nuestro hermano Eduardo, que él es el que lleva la lectura en esta tarde. Amén. Hermanitos, bueno, la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también
se marchitará el rico en todas sus empresas. Versículo 12. Hermano Eduardo, versículo 12. Perdóname. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Amén. Oramos. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en este momento por tu palabra. Señor, gracias te damos por este momento que nos permite estar aquí reunidos. Dios del cielo, en este momento nos presentamos delante de ti y pedimos que tú nos hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo venga, Señor, abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, y que podamos ser receptivos a tu palabra, Señor. Háblanos, Señor, corrige nuestra vida en las áreas que deben ser corregidas, Señor, y aliéntanos, Señor, a seguir adelante, a perseverar siempre, oh Dios, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Ponemos esta palabra en tus manos, Señor. Aquí estamos delante de ti dispuestos para que tú nos hables. Señor, en este momento, Señor, yo me presento delante de ti, me humillo delante de tu presencia y pido que tu Espíritu Santo venga, Señor, a mí y pueda ser un instrumento en tus manos. Lléname, Señor, para que yo pueda transmitir esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús a tu pueblo santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Y repetimos todos juntos, amén. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, no hay camino, no hay verdad y no hay vida sino en Jesús. Amén. Él es el camino, la verdad y la vida. Puede tomar su asiento. Amén. En esta tarde, el resumen de esta enseñanza dice así: en medio de las pruebas es fácil distraerse por la dificultad, olvidando la recompensa que nos espera cuando Cristo regrese y todas las cosas sean puestas en orden. Punto número 1, la recompensa por pasar la prueba. En esta tarde vamos a considerar solo el verso 12 que hasta donde hemos leído. El verso 12, Santiago capítulo 1, versículo 12. Ahí nos vamos a quedar. Dios, por medio de Santiago, hermano, está animando a estos creyentes que dice que huyeron de sus hogares a causa de la persecución, y que ellos puedan aceptar las dificultades, no tanto por lo que son, sino por lo que Dios logra a través de esas dificultades. Ahora Santiago nos invita a considerar las pruebas como una alegría, porque las pruebas nos recuerdan que estamos viviendo para una recompensa que está por venir. Versículo 12 de Santiago capítulo 1, mire lo que nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La traducción de las Américas dice esto: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que haya sido aprobado, dice, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Bienaventurado. ¿Qué es ser bienaventurado? Cuando vemos esta palabra bienaventurado en el Nuevo Testamento, creo que rápido podemos pensar en lo que es el sermón del monte o las bienaventuranzas, que lo encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 1 al 12. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, podemos recordar lo que dice el Salmo 1. El Salmo 1 nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Y el Salmo sigue. Bienaventurado entonces, hermano, se refiere principalmente a alguien que es afortunado y feliz. ¿Cuántos son afortunados y felices? Algunos estudiosos de la palabra de la Biblia han dicho, hermano, que para bienaventurado no se encuentra una palabra adecuada para describir a alguien que es bienaventurado.
se ha dicho que es ser 3 veces dichoso, pero aún así eso no llega verdaderamente a dar el significado de bienaventurado. De manera que podríamos decir que un creyente bienaventurado es aquel, oiga, que goza de felicidad plena concedida por Dios. Pero ¿cómo este hombre puede encontrar esa gran felicidad? Santiago dice que es cuando soporta la prueba. O sea, este hombre que soporta la prueba, oiga, ha encontrado en Dios la felicidad suprema aún en medio de las pruebas. Puede estar pasando por diferentes conflictos, sufrimientos, dificultades y cualquier clase de aflicción, pero es feliz. Oiga, en medio de las pruebas es feliz. Ser dichoso significa, hermano, que estamos contentos, tranquilos y seguros de que Dios está en control de todo. Estamos confiados de que Él dirige todo para nuestro máximo bien. Ser dichoso significa que somos conscientes de que Dios interviene en nuestras vidas para que nos sucedan todas las cosas para nuestro bien. Hermano, para nosotros esto puede ser contradictorio, porque una persona feliz, según nuestra forma de pensar y nuestra forma de ver la vida, es aquel que tiene salud, aquel que tiene dinero, que tiene casa, que tiene carros, que puede viajar por el mundo. Pero la Biblia nos dice que es bienaventurado, pero el hombre que persevera, que soporta bajo la prueba, ese es un hombre feliz. Oiga, estar bajo prueba es ser feliz. ¿A cuánto nos gustan las pruebas entonces? Pero oiga, esa felicidad no viene, oiga, de porque seamos valientes o fuertes. Esa felicidad viene porque la fuente de esa felicidad es Dios. Es que en medio de esa prueba he aprendido a glorificar a Dios. ¿Cómo yo glorifico a Dios en medio de la prueba? Bueno, Santiago nos ha dicho, número 1, ten gozo en medio de la prueba. Número 2, nos ha dicho que esa prueba va a hacer que nuestra fe produzca algo y es paciencia. Y que esa paciencia producirá una madurez en nosotros para que no nos falte nada. Pero si en algún momento nos hace falta algo, nos hace falta entendimiento porque no comprendemos la prueba y lo que Dios quiere hacer en nosotros, entonces dice Santiago, entonces pide sabiduría y Dios te la va a dar, pero pide con fe, no dudando, porque si dudas no recibirás nada de parte de Dios. Entonces recordamos que si en esta prueba, hermano, es una falta de recursos, es Dios, hermano, que nos está poniendo ahí, pero dice que si nos falta algo, que nos gloriemos en nuestra alta posición, que somos hijos de Dios, pero que si somos bendecidos y que tenemos, hermano, riquezas, que tengamos cuidado también, porque la confianza entonces debe estar en Dios. Porque esas riquezas se pueden desvanecer, y dice Santiago, como la hierba que se seca o la flor que se cae y se marchita. Y eso me hace bienaventurado, feliz y dichoso. Entonces Santiago nos enseña que de la misma manera que hay una actitud de gozo que debemos de tener cuando una prueba viene, de ese mismo modo hay un llamado a soportar o perseverar en medio de la prueba. Perseverancia, oiga bien, significa mantener en la propia fuerza o valor o moderación o autodominio a través de la dificultad. La fuente de donde viene esa fuerza, ese valor y esa moderación y autodominio está en Dios. Mire lo que nos dice el Salmo 71, verso 4 al 6. Dios mío, rescátame de la mano del impío, de la mano del malhechor y del implacable, porque tú eres mi esperanza, oh Señor Dios, tú eres mi confianza desde mi juventud.
De ti he recibido apoyo desde mi nacimiento. Tú eres el que me sacó del seno de mi madre. Para ti es continuamente mi alabanza. ¿De dónde viene, hermano, nuestra fuerza? De Dios. Cristo le habla a sus discípulos que ellos también tienen que perseverar en medio de la dificultad. Mire lo que nos dice en Mateo capítulo 20, versículo 22. Dice, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. ¿Pero qué dice? Pero el que persevere, ¿hasta cuándo? Hasta el fin, ese será salvo. Perseverar, oiga, en medio de la prueba, perseverar es mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar a pesar de las dificultades. Es diferente, se diferencia de insistir, en que perseverar, oiga, implica una continuidad, estar siempre en lo mismo sin variación, mientras que insistir conlleva una mayor persistencia, pero sabe que insistir nos lleva a la obstinación. Mire qué diferencia. No es lo mismo perseverar que insistir. Nuestra perseverancia demostrará que hemos superado la prueba. Y escucha, hermano, no hay un premio por el solo hecho de haber perseverado en las pruebas, sino para aquellos que han perseverado correctamente. ¿Cómo perseveramos correctamente? Bueno, Santiago nos ha dicho, con gozo, con paciencia, con sabiduría, con fe y con sencillez. Mire cómo nos lo dice Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19 al 20. En la traducción lenguaje actual. Mire lo que nos dice. Dios bendice a los que, por ser fieles a Él, sufren injustamente y soportan el sufrimiento. Si alguno es castigado por algo malo, por hacer algo malo, y soporta con paciencia el castigo, no está haciendo nada extraordinario. O sea, que si yo hago algo malo, si yo voy y robo algo, la policía me atrapa y soy castigado por el robo que hice, pues dice, no está haciendo nada, está recibiendo el justo castigo. Pero mire lo que dice. Pero si uno sufre y soporta el sufrimiento por haber hecho algo bueno, ¿qué dice? Dios lo bendecirá. Escucha, hermano, perseverar es amar cuando nos odian. Perseverar es proclamar cuando nos amenazan. Perseverar es hacer el bien cuando nos hacen mal. Perseverar es glorificar a Dios en medio del sufrimiento. Es perseverar. Un claro ejemplo lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 16. Usted conoce Hechos capítulo 16, nos habla de Pablo y Silas que estaban predicando. Dice que ellos estaban predicando, iban por la calle y de repente los empieza a seguir una joven que tenía un espíritu de adivinación. Pablo y Silas iban predicando y esta joven iba detrás de ellos, iba gritando detrás de ellos, anunciándolos, diciendo, estos son siervos del Dios Altísimo. Y dice que después de varios días que esto pasaba, Pablo dice que se desagradó de esto y entonces sacó el espíritu de adivinación de esa muchacha. Nosotros pensaríamos, ¿por qué lo hizo? Si los estaba anunciando como siervos del Señor, si los estaba, hermano, ayudando a que puedan seguir predicando, pero la intención que el enemigo tenía detrás de eso, de anunciarlos, era asociar a Pablo y a Bernabé con Apolo y Pitón, que eran los dioses de ese lugar. Por eso Pablo entonces lo reprende. Por eso Pablo reprende el espíritu de la joven. Ahora,
cuando esta joven queda libre de ese espíritu, entonces ya no podía adivinar. Y como ella era esclava de unos que la usaban para obtener ganancias de lo que ella adivinaba a la gente, al no tener ya esas ganancias, entonces vinieron y acusaron a Pablo y a Silas. Y dice que todo el pueblo se enojó, les quitaron sus ropas y los mandaron a azotar y los metieron en la cárcel. Hermano, en el lugar de Pablo y Silas, yo en el lugar de ellos, yo me voy. Yo los dejo ahí. Digo, estos me están azotando y yo queriéndoles hacerle un bien. Yo probablemente le hubiera reclamado al Señor y le hubiera dicho, Señor, ¿qué pasa? Yo estoy predicando y mira lo que pasa. Pero ¿qué hicieron Pablo y Silas? Mire lo que dice Hechos capítulo 16, versículo 25. Después de ser azotados y golpeados, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Sabe cuál fue, hermano, el resultado de esa prueba? De ser azotados y de ser encarcelados y de que ellos, hermano, a medianoche estaban orando y cantando himnos a Dios. Dice que el carcelero se convirtió al Señor, toda su familia fue salva, se bautizaron y oiga, y nació una nueva iglesia en la región de Filipos. Hermano, ¿cuál es la dificultad que usted está pasando? Usted lo sabe. Pero en medio de esa dificultad, perseveremos, sigamos firmes, hermano, no desmayemos, porque Dios quiere hacer cosas buenas en medio de eso. Mire cómo Pablo nos anima a esto, 2 Corintios capítulo 4, versículo 16. Dice, es por esto que nunca nos damos por vencidos. A ver, repitamos esto todos juntos. 2 Corintios 4, 6. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. ¿Por qué? Dice, aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Versículo 17. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Oiga, así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no se pueden ver. Pues las cosas que ahora no podemos ver, pronto se habrán ido. Pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. En medio de la dificultad, hermano, sigamos, perseveremos. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Punto número 2, entonces. ¿Aprobado o desaprobado? ¿Qué somos? ¿En dónde estamos? En la versión Reina Valera encontramos esto y dice, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, entonces recibirá. Esta palabra tentación puede significar tentación como una tentación de pecado, pero también una tentación como pruebas, como aflicciones, como persecución. Pero entonces, ¿en qué momento es una tentación y en qué momento es una prueba? ¿En qué momento yo puedo considerarla una tentación y en qué momento una prueba? La palabra nos dice que Dios no tienta a nadie, pero sí prueba. Ahora, ¿cómo yo puedo saber? Bueno, para eso es necesario lo que hemos leído antes. En el contexto de los versículos 2 al 11, se nos está refiriendo, se nos está hablando de sufrimientos, de persecución, no de pecados. Y en ese contexto, entonces Santiago usa esa palabra tentación, pero como prueba. Dios prueba nuestra fe para ver si nuestra fe es realmente genuina y verdadera. Es decir, el cristiano, oiga bien, el cristiano se va a enfermar, va a pasar por dificultades económicas.
Nuestros hijos van a padecer alguna circunstancia. El cristiano puede verse enfrentado a muchas cosas, al igual que una persona que no es cristiana, y algunas veces, algunas ocasiones, a veces aún peores que las que no conocen, que las personas que no conocen a Cristo. Pero Dios desea utilizar las pruebas para producir creyentes, oiga, que se mantengan firmes a través de una vida piadosa moldeada por la palabra de Dios. Por ejemplo, hermano, le voy a poner un ejemplo así de la vida. Hace poco yo quería comprar un carro usado, pero que estuviera en buenas condiciones. No tener problemas después mecánicos, problemas aquí, problemas allá. Y bueno, después de hablar con un hermano, me dijo, bueno, si usted quiere saber si el motor está bueno y no consume aceite, usted enciéndalo, quítele la tapadera de donde se echa el aceite. Y si el motor se mantiene y no vibra, entonces ese carro está bueno. También usted puede hacer algo, que si usted siente el olor del aceite y huele a quemado, ese motor quema aceite, no sirve. Y si al encender el motor usted ve que el hermano atrás sale humo negro, humo malo, pues hermano, ese carro está malo. Y así varias cosas para saber si el carro está bien. Le pongo este ejemplo para que podamos entender, hermano, que Dios también prueba. Y en la Biblia encontramos muchos ejemplos de cómo Dios probó a diferentes personas. Tenemos el ejemplo de Job. Job, hermano, lo podemos encontrar en el libro de Job, capítulo 1, versículo 1 al 12. Cómo Dios, hermano, permite que la prueba venga a la vida de Job. También tenemos a Abraham, cuando Dios lo prueba con su hijo Isaac, en Génesis 22, 1 al 18. Ahora escucha esto, hermano. La fe, ¿cuántos tienen fe aquí? La fe que no es probada es falsa y no tiene ningún valor. ¿Lo han probado usted? ¿Lo han probado? ¿O su vida cristiana es relax? Es buena. La fe que no es probada es falsa y no tiene ningún valor. Hermano, Dios está interesado, hermano, en vernos a nosotros maduros en nuestra fe. Pero Dios no está interesado en ver caer al creyente, ni verlo fracasar. Dios quiere que cuando estemos pasando la prueba, hermano, nos acerquemos a Él en humildad para recibir fuerzas para perseverar en medio de la prueba. Cristo mismo fue probado. Él es nuestro ejemplo, hermano, para perseverar en medio de la prueba. En el Getsemaní dice que Jesús ora con un gran dolor en su corazón, pidiéndole al Padre que si era posible, que hiciera pasar de él esa copa, ese trago amargo. Y el Padre en el cielo, cuando escucha la oración de Jesús, la respuesta del Padre fue: no te voy a quitar ese trago. Jesús tuvo que pasar, hermano, por la gran prueba de la cruz, y todo esto para cumplir la voluntad del Padre. De manera que Jesús mismo, oiga, obtuvo esa experiencia, y en medio de esa experiencia aprendió algo. Mire lo que nos dice Hebreos 5:8. Y aunque era el Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió, ¿qué dice? ¿Qué aprendió? La obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Mire lo que hizo la prueba en la vida de Jesús. Ahora, estar en medio de la prueba no significa que ya estemos aprobados. ¿Qué se necesita para ser aprobado? Pasar la prueba. Igual que en la escuela cuando nos tocaban los exámenes. Hermano, hacer el examen no significa que ya pasamos el examen, sino que cuando ese examen ha sido revisado,
ha sido calificado y entonces nos dan el resultado nos dicen que si ese examen ha sido aprobado o desaprobado. Hermano, podía en ese examen haber respuestas equivocadas, pero ser aprobado de todos modos porque respondimos algunas bien. Escuche, la aprobación no implica, hermano, una resistencia intachable. Como que si en medio de la prueba usted no tuviera, podríamos decir, no tuviera que pecar. No, hermano, a veces fallamos, a veces en medio de la prueba vienen momentos en que desmayamos, en que nos desanimamos. Pero ¿qué debemos hacer en medio de la prueba? En medio de las dificultades, cuando sentimos que estamos desmayando, que nos estamos desanimando, ¿qué debemos hacer? Hermano, arrepentirnos, levantarnos y volver a creer en la palabra de Dios. Santiago nos dice entonces, eres bienaventurado cuando perseveras en la prueba. Porque si perseveras, serás aprobado. Y cuando eres aprobado, entonces dice, recibirás la corona de la vida. Y escuche que el Señor ha prometido a los que le aman. La pregunta es, ¿quién recibe la corona de la vida? ¿Es para aquellos que su fe nunca flaquea durante las pruebas? ¿O es para aquellos que aman a Dios? Santiago dice algo y añade que deja claro que Dios ha prometido la corona de la vida. Y dice a los que aman a Dios. No solo aquellos que perseveran en medio de las pruebas. Pero entonces, ¿por qué cuando nosotros leemos el texto parece que como que solo son aquellas personas que en medio de la prueba se mantienen inquebrantables? Que se mantienen, hermano, podríamos decir, perfectos. Bueno, lo que Santiago quiere hacer, hermano, es que aquellos que están siendo perseguidos, que están en la dispersión, que todas esas personas que están pasando por pruebas entiendan, hermano, la necesidad de perseverar y no desmayar. A esto es lo que nos llama Santiago. Santiago, hermano, nos obliga a esforzarnos por ser una de las personas que perseveran y que salen aprobados. Oiga, si Santiago hubiera dicho esto, a ver, ustedes van a recibir una corona, pero no importa cualquiera de la manera que ustedes vivan, no importa, porque bueno, sí, sería mejor que ustedes se mantuvieran firmes, que ustedes siguieran perseverando, pero no importa, de todos modos van a recibir la corona. ¿Qué haríamos nosotros en medio de las pruebas? ¿Dejaríamos todo tirado? Yo al menos, hermano, estaría mucho más inclinado a vivir mi vida a mi manera. Al fin y al cabo ya tengo mi corona de vida porque amo a Dios. Y ni modo, pues ya todo está bien. Y así viven muchos que se llaman cristianos. Hermano, hay personas que todo lo quieren fácil. Alguien dijo por ahí, les gusta la papa pelada. Cuando a veces queremos todo fácil, hermano, y cuando estamos buscando siempre la comodidad, que todo nos salga fácil, es porque queremos evitar los desafíos. Es porque no nos gustan las dificultades. Es porque buscamos solo la comodidad en lugar de hacer frente a las cosas. Santiago entiende que esta actitud podía venir al corazón de estas personas que están en la persecución a causa de, hermano, de la dispersión que han tenido. Ellos podrían haber pensado, bueno, estoy sirviendo a Dios, me están persiguiendo, me echaron de mi lugar donde yo vivía. Si esto es ser cristiano, ¿saben qué? Mejor lo dejo todo, mejor me estoy tranquilo. Total, yo creo en Dios, yo amo a Dios, ya tengo mi corona de vida. Entonces Santiago dice, no es así que se vive la vida cristiana.
Santiago nos confronta a esto desde el principio. Dice, no, a ver, en medio de las pruebas hay un gozo que debe de tener. En medio de las pruebas, sé paciente y persevera. Sigue orando, sigue predicando el evangelio a los demás. Sigue creyendo, porque cuando resistas, no solo vas a crecer espiritualmente, sabes, si permaneces fiel en medio de esa dificultad, vas a salir aprobado. Y no solo vas a salir aprobado, tu amor por Dios será demostrado. Y entonces, dice, serás bienaventurado y recibirás la corona de la vida. Hermano, ¿se nos ha prometido una corona? Sí. ¿Rompe Dios sus promesas? No, Él las mantiene. Entonces, ¿por qué no simplemente, hermano, en medio de las pruebas, cruzamos los brazos y no hacer nada? Porque ¿para qué pasar por problemas? Hermano, ¿por qué no tomar el camino más fácil cuando vengan las pruebas? ¿Por qué no hacer las cosas más fácil? Bueno, esto es precisamente lo que Santiago quería evitar. Y quería combatir que cuando nos confronta con esas palabras, permanece fiel en medio de las pruebas. ¿Cuál es el objetivo de Santiago con esto, hermano? Animar a estos creyentes que estaban en la dispersión y ahora animarnos a cada uno de nosotros a seguir fielmente a Dios, aún en medio de la adversidad de la vida. ¿Cuál es la recompensa de la perseverancia y de ser aprobados? Santiago dice entonces, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que la aman. Recibir la corona de vida. ¿Qué es la corona de vida? ¿Qué es la corona de vida? La mayoría de nosotros podría pensar, hermano, aquí, que cuando lleguemos al cielo vamos a recibir coronas como reyes, ¿eh? Que nos van a poner coronitas aquí de oro, muy bonitas, que vamos a llegar al cielo y empezar a recibir coronitas con un montón de diamantes. Pero, hermano, en el tiempo antiguo dice que se solía poner guirnaldas en la cabeza, en las cabezas en momentos de fiestas y de banquetes para mostrar alegría. Con el tiempo dice que esas coronas pasaron a ser símbolos de victoria. O sea, con ellas se coronaba a los vencedores de los Juegos Olímpicos como un signo de victoria y de recompensa. En el Nuevo Testamento hay referencias acerca de coronas que el creyente fiel recibirá. Miren lo que nos dice 1 Corintios 9, 24 al 25. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Corremos y luchamos para recibir una corona incorruptible. Pablo dice, muchos son los que compiten, muchos son los que corren una carrera, pero uno solo se lleva el premio, uno solo es coronado. Nosotros también estamos, hermano, en esta vida cristiana, estamos en una carrera. Y Pablo dice que debemos correr de una manera. ¿Y cuál es esa manera? Bueno, Santiago nos dice, con perseverancia. ¿Para qué? Para obtener esa corona. Segunda de Timoteo 4, 7 al 8, mire lo que nos dice. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de la justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pedro también nos habla de una corona de gloria. Mire lo que nos dice 1 Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Tanto Pablo como Santiago tratan la vida del creyente como si fuera una carrera en la cual es necesario esforzarse y disciplinarse. Para Santiago es como una carrera de obstáculos que consiste en diversas pruebas que tienen que ser superadas para poder llegar a la meta. Que podamos llegar allá. Hermano, lo que debe animarnos
inspirarnos y mantenernos en la pista, corriendo, aun cuando nos sentimos agotados y sin fuerzas, para poder, hermano, perseverar aún más, es saber que al final de esa prueba nos espera un premio, nos espera algo. Escuche, Dios, hermano, Dios no nos debe nada a ninguno de nosotros. Sin embargo, hermano, Dios nos ha dado todo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis encontramos a Dios, hermano, creando todo para nosotros. Cuando Adán y Eva pecan, Dios perdona su pecado, dándoles una promesa de salvación. Vemos después a Dios protegiendo a Noé del diluvio junto con toda su familia. Después Dios toma a Abraham y le promete una descendencia de donde vendría nuestro Salvador. Después todo ese pueblo fue llevado a Egipto, hermano, en un cautiverio. Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud. Les dio calor en medio del desierto para que no se murieran. Les dio sombra en medio del calor para que no perecieran bajo el sol. Les dio agua, les dio sustento en el desierto. Les dio una tierra donde fluía leche y miel. Les dio su ley santa para que ellos la guardaran, y les dio su presencia en el tabernáculo para que ellos pudieran tener comunión con él, y les dio reyes para que ellos gobernaran, a pesar de que el pueblo, hermano, recibió tanto de parte de Dios. Ellos decidieron abandonar a Dios y ser infieles. Pero a pesar de esa infidelidad, Dios, hermano, los vuelve a traer a su tierra, los guarda ahí, y después llegamos a Cristo. Y mire lo que nos dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos a Dios dándonos siempre cuando no nos debe nada. Pablo, mire lo que nos dice, habla de Cristo en Gálatas 1:4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios siempre dando, aunque Él no nos debe nada. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis lo hace así. La palabra nos enseña que Él nos dará la gloria celestial, que estaremos para siempre con Él. Dios no nos debe nada y nos da todo en Cristo. Nos ha reconciliado en Él, nos ha dado su perdón, nos ha hecho, dice, herederos del cielo. Y Él no nos debe nada. Santiago ahora nos presenta una promesa. ¿Nos debe Dios esa promesa? No. Pero se nos ha prometido recibir la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. Hoy podemos estar enfrentando dolor, angustia, tristeza, pero llegará el día en que todo eso cesará. Esa corona de vida es la vida eterna, hermano. Pero también es poder vivir aquí plenamente, aquí en la tierra. Hermano, esto no es abundancia de cosas materiales, es vivir nuestra vida en la presencia y comunión con el Señor aquí, pero también cuando Él venga por nosotros. El amor por Dios permite a los creyentes que sufren pruebas descansar confiadamente en Él. La meta final del cristiano es la vida eterna. Es una calidad de vida, hermano, que comienza aquí, pero la culminación está más allá de la muerte. Esta meta es que Santiago, hermano, nos llama a perseguir, nos llama a perseverar, nos llama a que podamos recibir la corona de vida. Cristo lo dijo con estas palabras, hermano, cuando nos mantenemos fieles a Él. Cristo dijo esto: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y dice, entra en el gozo de tu Señor. Nosotros vemos a veces equipos, hermano, de soccer, de fútbol, que están compitiendo por la Copa de Oro. Se alegran cada vez que ganan
un partido contra otro equipo. Ve que se pelean, ven que están ahí corriendo, están echando goles y todo, y están queriendo esforzarse por llegar a las finales. Se han esforzado por llegar hasta la meta final, hasta que de repente se enfrentan con otro equipo que es mejor con ellos, y entonces pierden. ¿Le ha pasado eso? Estar tan emocionado con un equipo. A nosotros los guatemaltecos siempre nos pasa eso, ¿no? Es como Chicharito. Siempre nos pasa eso. Hermano, que van ganando hasta que se enfrenta con uno y pierden. Y entonces, ¿qué pasa? Llega la frustración, llega el enojo, la alegría que tenían, la esperanza que tenían, se les fue. Oiga, en el cielo, la victoria y la alegría que tenemos son eternas. Eternas. Nuestra recompensa es una que Dios ha prometido a quienes lo aman. No servimos a Dios solo por ganar una recompensa por el servicio, sino porque lo amamos. No perseveramos en las pruebas para obtener la recompensa, pero Dios quiere que sepamos que si nosotros perseveramos, vamos a recibir una recompensa por nuestra perseverancia. La corona que nosotros, hermano, le dimos a Cristo fue una corona de espinas, de dolor, de rechazo. La corona que Él nos promete es una corona de vida. Nos da su perdón. Termino con esto. Le leo nuevamente Santiago. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que haya sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Mire lo que nos dice Juan, que no hay mucha diferencia, Apocalipsis 2:10, que lo leímos también. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Dios va a permitir que el diablo eche a algunos en la cárcel para que sean probados, dice Juan. Porque el diablo no hace nada, hermano, no hace algo, no ejerce algo sobre nosotros si Dios primero no se lo permite. Y Juan dice, sé fiel hasta la muerte. Santiago dice, bienaventurado el que persevera. Perseverar, ser fiel en medio de la prueba, buscando ser aprobados para que al final recibamos la corona de la vida. Cada vez que el pueblo de Dios sufre, el mensaje de Dios es: sigue firme, sé fiel y recuerda el premio que te espera. Hermanos, así como las mujeres cuando están embarazadas y cuando ya va a dar a luz, hermano, que está con ese dolor, está sufriendo, pero que el médico le dice: persevera, sigue, ya tu hijo ya va a nacer. Así, en medio de la prueba, es como que Dios nos dice: persevera, yo ya veo el final, persevera, ya falta poco, persevera, ya estás llegando. Y al final, cuando hayas resistido ese tiempo de dolor y de prueba, y resistamos con firmeza y perseverancia, dice entonces que nos espera la corona de gloria. La vida es así, vamos a sufrir. La iglesia, pare de sufrir, hermano, es una secta. Eso es una secta. El hombre no quiere sufrir, por eso busca siempre el placer y la comodidad. La iglesia que le predique que nunca estará enfermo, le miente. La iglesia que predique que nunca pasará por momentos de necesidad, le miente. La iglesia que le predique que nunca va a llorar, le miente. La iglesia que predique que estar con Dios siempre vamos a terminar en victoria. Hermanos, sí, vamos a terminar en victoria, pero no como a nosotros nos gusta. Es como Dios quiere que nosotros terminemos en victoria. Algunos de nosotros probablemente, hermano, no lleguemos a tener grandes salarios, pero Dios ha prometido que no nos faltará el pan de cada día. Dios no nos dejará de darnos nuestro sustento. No nos dará riquezas, y a otros que probablemente sí la tengan,
Algunos pasaremos por enfermedades graves, perderemos a seres queridos. Cuando, hermano, cuando menos lo esperemos, podemos ser despedidos del trabajo. Pero Dios ha prometido, hermano, que Él estará con nosotros. Dios no nos ha dicho que este camino será un camino de rosas. Por eso nos llama a perseverar. No hay ningún texto en la Biblia que nos diga o que nos llame a decir: yo reprendo la prueba en el nombre de Jesús. No hay ningún texto en la Biblia. No hay ningún texto que te diga: yo reprendo esto en el nombre de Jesús. Eso lo inventó la iglesia moderna. Que si estamos en las pruebas y en dificultades es porque no tienes suficiente fe, porque no crees lo suficiente y tantas otras cosas. Pero hermano, yo prefiero decirle no lo que dicen los apóstoles modernos de hoy día, no lo que dicen los profetas modernos de hoy día, no lo que dicen algunas de las iglesias modernas hoy día. Yo prefiero decirle que cuando llegue un sufrimiento, yo como pastor me veo en la necesidad de decirle: persevere, persevere. Pastor, pero ¿cuándo se acaba? No lo sé, hermano. Pastor, ¿y esto va a acabar? No lo sé tampoco. Persevere. ¿Se acabará? No lo sé. Persevere. Persevere. Duele. Persevere. No es agradable. Persevere. Dele la gloria a Dios en medio de la prueba. Mire al final y recuerde lo que le espera al final. Recuerde que lo que le espera, hermano, dice Pablo, que no tiene comparación con lo que estamos pasando aquí. Así que, hermano, ánimo en medio de la prueba. Lloramos con los que lloran y reímos con los que ríen, hasta que Cristo venga. Porque cuando Cristo venga, dice que la corona es para todos los que le aman. ¿Ama usted al Señor? Esa corona es para usted. Póngase de pie, vamos a orar.